One way of using stories is to instruct the patient on how to do things different. Por ejemplo, una manera de elaborar historias es instruir al paciente sobre cómo hacer las cosas de una manera diferente. And so you have one grand story Y entonces pueden tener una historia central that has a punchline. que tiene un punteo. Another way of using stories was multiple embedded metaphor. Otra manera de usar historias es metáforas encubiertas múltiples. After the work of the Langtons, where you would tell one story, stop, tell a second story, Aquí dicen, cuentan una historia, se detienen, cuentan una segunda, complete the third story, completan la tercera historia, pick up the second story, después seleccionan la segunda, as if you never told the third story, como si nunca hubieran contado una tercera, complete the second story, terminan la segunda historia and then tell the first story, y entonces repiten la primera historia, as if you never told the second story, como si nunca hubieran hablado de la segunda, and complete this. y completan este ciclo. This can be a very complex form, Esta puede ser una forma muy compleja and there's usefulness for the model. I don't use it so much. y este modelo es útil. Yo no lo uso mucho. The Langtons are a very good source. I don't understand. The Langtons. Okay. If you have a problem, and the problem is like depression, Si tienen un problema, como por ejemplo la depresión, and you know that you want the person to be more external, y quieren que la persona sea más externa, you want the person to have more goals, si quieren que tenga más metas, you want the person to be more present. o que esté más en el presente. You could tell a series of stories Podrían contar una serie de historias about being external. acerca de ser externo. You could tell one story about being external, Podrían contar una historia sobre one ser story externo about having goals. y otra acerca de tener metas. You could tell a story about being external, Podrían contar una historia sobre ser externo use symbols, usando símbolos, use a confusion technique. una técnica de confusión. There's no magic in using stories. No hay magia en el uso de las They historias. are just one way to gift wrap ideas. Son simplemente una manera de envolver las ideas para regalo. So this pattern is similar to what patients do with us. Así que este patrón es semejante a lo que los pacientes hacen con The nosotros. patient comes in El paciente entra and tells us a series of stories. y nos cuenta una serie de historias. And these stories represent the class of the problem. Y estas historias representan la clase a la que pertenece el problema. So the therapist is just polite and returns a series of stories. El terapeuta entonces se comporta decentemente y lo que hace es And these devolver las stories historias. are the class of the solution. Y estas historias forman parte de la clase de la solución. So the patient stories are matched with the therapist stories. Entonces las historias del paciente son aparejadas con las historias del terapeuta. And in this example, we took a solution, Y en este ejemplo tomamos una solución, we divided it into components, lo dividimos en componentes and we told a story about each component. y contamos la historia de cada uno de estos componentes. And we made it more powerful Y la hicimos más eficaz by using the tailoring usando la adecuación, el to corte a la really medida, make it come alive. para hacer que realmente cobrara vida. All right. I think that's enough for now. Muy bien, creo que es suficiente por ahora. This is a good time emotionally to break for lunch. Yo creo que emocionalmente este es un buen momento para hacer el corte e irnos a comer. All of the patients should get the handout.
Todos los que operaron como pacientes, asegúrense de tener la hojita para sus notas. I would advise the patients to just enjoy the experience, Yo les aconsejaría a los pacientes que simplemente disfrutaran la experiencia, talk to a friend tomorrow, que hablen con algún miembro del grupo, amigo, mañana, get the content of the workshop. para que les dé el contenido de lo que se estuvo haciendo aquí. We have a lunch video today, Tenemos un video durante la hora de la comida. and Leo, are you going to help? Yes, sir. I just would like to make quisiera hacer un comentario. Let's do a little bit of thinking about assessment. Vamos a hacer un poco de revisión sobre el diagnóstico, Because we need a little formula porque necesitamos una fórmula that can help us to decide the goals. que pueda ayudarnos a determinar las metas. So this is a data gathering format Este es un formato para concentrar información that I use when I'm with clients que yo uso cuando estoy con algún paciente as a guide. como una guía. It's a guide that helps me to organize. Nice to get positive feedback. That helps me organize the data. Es un formato que me ayuda a organizar la información. When most patients come in, Cuando la mayoría de los pacientes llega a la consulta, they are mad victims. son víctimas enojadas. And part of the job of the therapist Y parte del trabajo del terapeuta is how to get them to be damn victors. Este fue un juego de palabras. Y parte del trabajo del terapeuta es que estén endemoniadamente victoriosos. So we have the D, Tenemos la D, A-M, y la M. V, T, R. Se conservan la B, la T, la R. This is terrible, I know, Ya sé que esto es terrible, but it's the best that I could do. pero es lo mejor que puedo hacer. So we have D, A-M, Tenemos D, A, M, V, T, R. D, T, R. To help you to remember this formula. Para ayudarlos a recordar la fórmula. Es So when the patient comes in, así que cuando el paciente llega, one option una opción is to get a very clear description of the problem. es tener una descripción muy clara del problema And to get that description in great detail. y para poder tener esta descripción en gran detalle, If the patient says, I have pain, si el paciente se queja de que tiene dolor, what are the details of the pain? ¿cuáles son los detalles de ese dolor? We're not working here at all, huh? ¿No? Toot, toot, toot. Yeah, okay. ¿Se oye bien hasta atrás? Okay. Regular. Is the pain large? Is it small? ¿Es un dolor largo o es corto? Is it thick? Is it thin? ¿Es grueso o delgado? Does it move? Is it stable? ¿Se mueve o está estable? Does it have regular shape or irregular ¿Tiene shape? una forma regular o una forma irregular? Almost to get voyeuristic details about the problem. Tener como detalles a profundidad del problema. Why is that good or true or wise? ¿Por qué esto es cierto y es sabio? This can make a representation.
The point puede that ser Leo la is making representación del dolor, is that our assessment is intervention. nuestra evaluación es ya de suyo una intervención. In traditional therapy, En la terapia tradicional, your assessment is separate from the therapy to follow. el diagnóstico está separado de la terapia a seguir. Before a doctor prescribes medicine, Antes de que un doctor recete algún medicamento, he gives tests. él hace algunos exámenes Then he gives the medicine. y después da la medicina. So the assessment is different than the intervention. De tal manera que la evaluación, el diagnóstico es diferente de la intervención. But in psychotherapy, it's a different story. Pero en psicoterapia es un asunto diferente. Our assessment is intervention. Nuestro diagnóstico es ya de suyo una intervención. And when you ask great details about the problem, Y cuando tú pides toda una serie de detalles en relación al problema, you play on the Farrah Fawcett principle. están operando según el principio de Farrah Fawcett. We talked about that? Yep. Yes, some of us did, huh? The Farrah Fawcett principle states that if you look at anything closely enough, Dice que si tú ves cualquier cosa con suficiente cercanía, it loses its integrity. pierde su integridad, su This is a integración. story I told last time about a famous American actress. La vez pasada les contaba una historia de una actriz famosa norteamericana And when we looked at her very closely, y que si la veíamos muy cerca, she was no longer beautiful. dejaba de ser hermosa. So if you get a very detailed description of the problem, De manera que si ustedes obtienen una descripción muy detallada del problema, it loses its integrity. pierde su integración. If you have pain Si tienes dolor and you start describing it, y empiezas a describirlo, you dissociate from the pain. te disocias del dolor. You can't feel it as much. Ya no puedes sentirlo tan vívidamente. So with problems like pain, Así que con problemas como el del dolor, sometimes fear, algunas veces el miedo, sometimes depression, otras veces la depresión, it's a great idea. es una gran idea. It's like the centipede who is asked, how do you move leg number 52? Es como el cien pies al que le preguntas, ¿cómo le haces para mover el pie número 52? And becomes overly conscious. Y entonces se hace más consciente de lo debido. So by getting the description, Así que a partir de obtener esta descripción, you start the patient on a train of thought that negates the problem, that Ya. modifies the problem. ya pones al paciente en camino de una estructura en donde modifica el problema. So then your assessment is an intervention. Entonces, su diagnóstico es ya una intervención. It's like the problem is made up of tangled fibers. Es como si el problema está hecho de fibras que están juntas, unidas. And as you over-examine it, Y si la examinas con todo cuidado, you loosen the fibers lo que haces es que aflojas las fibras. so you can feel comfortable in asking ridiculous questions. Pueden sentirse cómodos de hacer preguntas que a lo mejor parezcan ridículas. Compare the pain that you have now with the pain of a toothache. Como por ejemplo, compara el dolor que sientes ahora con un dolor de muelas. Compare the pain now with love. Compara el dolor de ahora con el amor. You ask the person to give you ridiculous details. Le pides al paciente que te dé detalles absurdos, So that you start to intervene right from the beginning. de tal manera que tú empiezas a intervenir desde el principio, In no particular order, sin tener que respetar un orden en particular. oftentimes
I think about an analogy. Yo con frecuencia pienso en una analogía. What is the problem like? ¿A qué se asemeja el problema? What is the symptom like? ¿A qué se asemeja el síntoma? What is the system like? ¿Qué es semejante al sistema? What is the person's strength like? La fortaleza de la persona, ¿a qué se asemeja? And with an intelligent patient, you can ask them. Y si tienen un paciente inteligente enfrente, le pueden hacer la pregunta. So if you find out that the marital system Si ustedes se encuentran con que el sistema matrimonial is like a butterfly es como una mariposa married to a railroad train, casada con un ferrocarrilero, then you have avenues for intervention entonces tienen ya vías de intervención telling metaphors. para contar metáforas. So that by thinking in terms of analogies, Así que a partir de pensar en términos de analogías, you start to get into the mentality of being indirect in your therapy. pueden empezar a adentrarse en esta mentalidad de ser indirectos en su terapia. Then very valuable is the mechanism of the problem. Es muy valioso conocer el mecanismo del problema. How does the person do the problem? ¿Cómo la persona fabrica el problema? What are parallel examples of the problem? ¿Cuáles serían ejemplos paralelos del problema? If the patient has a habit problem, Por ejemplo, si el paciente tiene un problema de hábito, what's another habit problem that they've gotten over? ¿qué otro problema de hábitos del cual ya se hayan sobrepuesto, que ya hayan resuelto? What is the sequence of the problem? ¿Cuál es la secuencia del problema? If you can take the problem and make it into a sequence, Si ustedes pueden tomar el problema y pasarlo a una secuencia, you have many avenues for intervention. tendrán muchas vías para la intervención. It's a very powerful idea. Es una idea muy poderosa We're going to discuss that more in the next workshop. y vamos a hablar más sobre esto en el siguiente taller. But just think, if you can get the problem into a sequence, Pero piensen, si ustedes pueden poner el problema en una secuencia, you can change aspects of the sequence. también pueden cambiar aspectos de la secuencia. You can add things to the sequence. O pueden agregar subtract elementos a la things. secuencia, quitar. And with problems like habits, Y con problemas como los hábitos, they happen in a sequence. ellos se dan en una secuencia. But even depression Pero incluso la depresión is a sequence. es una secuencia. When you discover the mechanism of the problem, Cuando tú descubres el mecanismo del problema, no longer is the problem a thing. el problema deja de ser un objeto Now the problem becomes a process. y se convierte en un proceso. Depression is a thing. La depresión es una cosa, Depressing is a process. estar deprimido es un proceso. How is this person depressing themselves? ¿Cómo es que esta persona se deprime a sí misma? As quickly as possible, change the problem from a thing to a process. Tan rápido como puedan, cambien el problema de un objeto a un proceso. Thinking about the problem as a sequence of behavior is Pensar- very useful. Pensar en el problema como una secuencia de conductas es muy útil. So, okay. Then fourth, the values. El cuarto son los valores. What is this person addicted to? ¿A qué es adicta esta persona? What is conspicuous in its absence? ¿Qué es lo conspicuo de aquello que está ausente en ella? What is the posture of the patient? ¿Cuál es la postura del paciente? And then for the treatment, Y para el tratamiento, if you know how does this person do the problem,
Si ustedes descubren cómo esta persona fabrica el problema, then how does any person do the opposite of the problem? la pregunta entonces es cómo cualquier otra persona hace lo opuesto al problema. This is where you get into strategies. Aquí es donde entran ya a las estrategias. If you can think about yourself, Si pueden pensar en ustedes mismos, if the problem is fear, si el problema es miedo, por ejemplo, how have you overcome fear? ¿cómo es que se han repuesto del miedo? ¿Cómo lo han vencido? And then you have a series of stories that you can tell in distinction Y to the entonces, problem. tienen una serie de historias que pueden contar para la distinción del problema. You might think of the hypnotic phenomena Pueden pensar en la fenomenología that hipnótica underlie the problem. que está tras el problema. If you want to have this problem, Si quieren tener el problema, would it be best to do age regression será mejor regresar, tener una regresión or dissociation? o una disociación. Then the principle there El principio ahí entonces is whatever hypnotic phenomena the person does best es que cualquier fenómeno hipnótico que la persona haga mejor is a strategy that you can use to solve the problem. es una estrategia que puedes usar para resolver el problema. And then lastly, I think in terms of the relationship, Y finalmente yo pienso en términos de la relación. what is the systemic function of the problem? ¿Cuál es la función sistémica del problema? What does this problem do in this person's social system? ¿A qué propósito sirve este problema en el sistema social de la persona? And then what are the social roles? Y después, ¿cuáles son los roles sociales? And how do other people react to the problem? ¿Cómo las otras personas reaccionan al problema? So that I can look for an interactional solution. De tal manera que yo pueda buscar una solución interrelacional. I think that's a terribly important principle. Yo creo que este es un principio muy, muy importante. Look for a solution that involves other people. Busquen una solución que implique a otras personas. So even if the patient has a problem like stopping smoking, Aun si la persona tiene problemas como querer dejar de fumar, I may give them an interactional task. puede ser que yo le dé una tarea interrelacional. Maybe they need to give compliments to other people Tal vez necesiten, por ejemplo, halagar a otra persona, because in some way cigarettes have been a way of hiding from people. porque en algún sentido el fumar puede ser una forma de esconderse de la gente. So rather than just give a task that has to do with the person, Entonces, más que concretarse a dar una tarea que tenga que ver únicamente con la persona, with 75% of the problems, con 75% de los problemas, I give a task that relates to the social system. yo asigno tareas que se relacionan con el sistema social. Okay. Now, again, I don't do this numerically, Y de nuevo, yo no hago esto paso por paso, but these are general areas that I probe pero estas son áreas generales que yo pruebo, in some order or not, en orden o sin orden, in order to get the goal. para poder alcanzar el objetivo. When I'm working in Ericksonian therapy, Cuando estoy trabajando con terapia ericksoniana, I want my goal to be specific, quiero que mi meta sea específica, behavioral, conductual, observable, observable, and so that there could be a video description, de tal manera que pudiera haber una descripción de video, so that the patient or I could see the solution on television. como si el paciente o yo pudiéramos ver la solución en la televisión. We would see what it would look like. Vamos a ver cómo sería, Okay. cómo se observaría eso. And usually when I'm presenting goals,
Y normalmente cuando yo estoy presentando metas, you can't just present them once. no puedes solamente enunciarlas una vez. There una has to sola be vez. a redundancy. Tiene que haber una redundancia aquí. They are expressed repeatedly. Deben expresarse repetidamente. Okay. Questions on that? ¿Preguntas en relación a esto? There's okay. What I'd like to do next Lo que quisiera hacer ahora is that Rosanna es que has asked if she could work with me Roxana me pidió que si podía trabajar con ella on a real problem. en un problema real. So now, rather than doing aspects of therapy, Así que ahora, en lugar de tomar solamente algunos aspectos de la terapia, we're going to start putting together therapies. vamos a empezar a poner junta todos estos aspectos de la terapia, So then you can see this data gathering para que puedan ustedes ver esta conjunción de la información and also the idea of the tailoring y también que puedan apreciar esta idea del cortar a la medida and how from the tailoring y cómo a partir de la adecuación we can create the treatment plan. podemos crear el plan de tratamiento. So I only know a little bit about what Rosanna is willing to talk about, Yo sé poco en relación a lo que Roxana está dispuesta a hablar, but it's an important personal problem. pero es un problema personal importante. So then we have confidentiality to consider, Entonces aquí vamos a considerar la confidencialidad and to protect her confidentiality. para proteger su confidencialidad. Because I'm going to do this demonstration as a teaching example, Dado que yo voy a hacer esta demostración como un ejemplo para que ustedes aprendan, I'm going to ask you to get active with me, les voy a pedir que estén activos junto conmigo and I'm going to give some of you roles to help me. y les voy a asignar a algunos de ustedes algún papel para que me ayuden. Will that be okay? ¿Les parece bien? Yes, okay. So now, Rosanna, just leave for a second Rosana, por favor, so that you don't have un to. momento. And then somebody help me with distributing these. You have one? Yeah, thank you, Jeff. Okay. Great, thank you. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. We're going to start. Vamos a empezar. Great. Over here with Hugo. Vamos a empezar con Hugo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. The rest of you will be able to add anything you want. El resto de ustedes que no fueron numerados van a poder añadir cualquier cosa que deseen. But these 20 people will help with the assessment. Pero estas 20 personas van a ayudar con el diagnóstico. So Hugo is going to look for the hooks, Hugo, vas a estar atento a los valores and he is going to focus on what are special interests of Rosanna. Sí, son los ganchos, tú vas a estar atento a ver cuáles son los intereses especiales de Roxana. And then you'll concentrate on the responsiveness. Tú te vas a concentrar en la capacidad de respuesta, en la disponibilidad. How does she respond to me? ¿Cómo responde? Now, most of these 20 characteristics La mayoría de estas 20 características do not contain much valuable information. no contienen información particularmente valiosa. So most of these we're going to ignore Así que vamos a ignorar la mayoría de ellas. because there's so much information Porque hay tanta información that we need to have a way of focusing down que necesitamos una manera de reducir y enfocar on what is useful. lo que sea realmente útil.
And so if we eliminate things, don't be concerned. Si dejamos fuera algunas cosas, no se preocupen. We need to eliminate most of these categories. De hecho, necesitamos eliminar la mayoría de estas categorías. You'll attend, Ana Maria, to her style of attention. Tú te vas a enfocar en el estilo de atención, Is she more internal or external? si es más interna o More externa, focused or diffuse? más enfocada, o Especially in regard to the problem. particularmente en relación al problema. And then the issue, Blanca, of blame. Te vas a hacer cargo del asunto de la culpa. Is she hard on herself? ¿Es dura con ella misma Is she hard on others? o más bien con los otros? And then, Marie, if you will take the processing operation, Tú vas a tomar la operación de procesamiento. does she tend to enhance or reduce, to be linear Yeah. or mosaic? Tiende a amplificar o a reducir, a ser lineal o mosaico. Elia, control? Elia, Elia? El So control. if you will make a statement about, is control important? tú vas a decidir si el control es importante para ella. The preferred representational system? Tú vas a ver su sistema de representacional preferido, And especially in relationship to the problem. particularmente en relación al problema. And then Alfonso, her relational style, Su estilo de relación. is she absorbing or emitting energy? Ella es una persona que absorbe o emite energía. And then the resistances, Mile? Mili, tú vas a ver las resistencias. Make a prediction. Haz una predicción. How might she resist? ¿Cómo podría ella resistir? And then the motivation, Tú vas a any ver la sentence that you motivación. can say about her motivation. Cualquier cosa que puedas decir en relación a su motivación. Nonverbal behavior, Comportamiento no verbal. humor, may it be important, may not be. El sentido del humor puede ser relevante o puede no serlo. And then the strengths, Después, sus fuerzas, and then the symbolic language, el lenguaje simbólico, special words, metaphors that she uses. palabras particulares o metáforas que ella And then usa. Hector, the hypnotic phenomena. El fenómeno hipnótico. You predict what hypnotic phenomena do you believe she will do best? Tienes que predecir qué fenómeno hipnótico crees que le sería más fácil a ella. Some people, you weren't here last time. Estuviste aquí la vez Yeah. anterior. So age regression, Regresión, amnesia, amnesia. which of those hypnotic phenomena do you believe she will do best? ¿Cuál de esos fenómenos hipnóticos crees que es? And Jose, Que ella haría mejor. Manuel, what is absent, conspicuously absent? ¿Qué es lo que está ausente? And then the strategy for compliance, Y la estrategia que ella usa para What is hacer, obedecer. her specific style, ¿Cuál es su estilo particular? and then the mechanism of the problem. Y tú el mecanismo del I problema. will help you. Yo te voy a ayudar. How does she do this problem? ¿Cómo es que ella fabrica este problema? And then Valentina, the goals. Valentina, tú las metas. So after we get all of this information, Una vez que tengamos toda esta información, what should I communicate? ¿qué deberé yo comunicar? And then Jose, what's a symbol of the problem? ¿Cuál es un símbolo del problema? So you can't exactly know No puedes saberlo until we get up to Valentina. hasta que lleguemos a Valentina. What is the problem? ¿Cuál es el problema? And then can you think of a symbol for that problem? Y después tú deberás pensar en un símbolo para ese Like a problema, visual symbol? como tal vez un símbolo visual. Maybe the problem is like a cloud, El problema tal vez se asemeje a una or a nube physical symbol. o un símbolo físico. Maybe the problem is like this, Tal vez el problema es como eso, or maybe the problem is like this. o como un puño cerrado. What is a symbol of the problem? ¿Cuál sería un símbolo del problema? Tangible. Algo tangible. So this is another format Este es otro formato for our tailoring. para nuestra adecuación o individualización. These are de the la terapia. same issues in a slightly different form.
Son los mismos aspectos presentados de una manera ligeramente distinta. And by using the tailoring, Y a partir de usar la individualización, we should be able to decide the goals of the therapy. deberemos ser capaces de decidir las metas de la terapia. This is just a different form of the diagnostic criteria, Es una forma diferente del criterio de evaluación. Okay. Try to be very brief Traten de ser muy precisos y breves, because we don't have much time porque no tenemos mucho tiempo to work with her, para trabajar con ella. and we're going to stay behavioral. Y vamos a ver lo conductual, vamos a remitirnos a las conductas. With this assessment, we're not going to focus on the psychodynamics or the history. Con esta evaluación no nos vamos a enfocar en la psicodinámica o la historia, We're doing a structural assessment. sino que estamos haciendo un diagnóstico estructural. We assess the structure of the problem, Vamos a evaluar la estructura del problema and by understanding the structure of the problem, y a partir de entender la estructura del we problema, form our treatment plan. entonces hacemos nuestro plan de tratamiento. So we're working this way rather than this way. Estamos trabajando entonces horizontalmente en lugar de linealmente. So I'll meet with her for maybe 10 minutes, Yo voy a estar con ella por 10 minutos, then we'll ask her to leave, después le vamos a pedir que salga, we'll coordinate the assessment, vamos a coordinar la evaluación and then I will do the treatment, y luego yo voy a hacer el tratamiento, probably involving hypnosis. tal vez involucrando la hipnosis. Okay? Okay, so we need okay. En español, ¿sí? Yeah. Okay, so you have to hook yourself up there. Okay. Please say, what is it that you want to accomplish? Roxana, por favor, dinos qué quisieras lograr. Quisiera lograr como sentirme con más energía, With more energy, más viva more alive, y así como poder disfrutar más de lo que hago cotidianamente being able to enjoy more what I do every day, y cómo me relaciono con las demás personas. and the way I relate to people. What about the way that you relate to people? ¿Qué acerca de esto que quieres de relacionarte con las otras personas? Como poder, Being able to, como estar like, being bien, well, sobre todo con personas que tengo cerca, como mi mainly with familia. people that I have near, like my family. Okay. This state of low energy, Este estado de baja energía, could we call it something? podríamos llamarlo de alguna manera, podríamos darle un nombre, Como estar down. like being down. Oh, okay. So we'd say this is Rosanna's down state. Este es el estado en donde Roxana está abajo. Okay. No, no. Thank you, though. Okay. And then tell me about a time recently where you are alive and energetic. Platícame de algún momento, So we'd call that Rosanna's up state. algún momento anterior, reciente, en que tú te hayas sentido como muy energetizada, muy viva, al que podamos nombrar el estado en que Roxana estuvo arriba. Es en diciembre, Uh-huh. me fui a Chiapas, a la selva, to the forest. Uh-huh. y así estar con las plantas así grandes, el agua,
viendo, o sea, unos paisajes así hermosos, beautiful landscape. pues me sentía así como muy viva. I felt like very alive. Yeah, it's working. Está funcionando. Because suddenly I started to feel hypnotized, Que de pronto yo estoy empezando a sentirme hipnotizado. and I started feeling more alive Y yo me estoy sintiendo más vivo when you were describing Chiapas. cuando estás describiendo Chiapas. Uh-huh. Okay. So then, what you want to, let's say that I had to do this downstate, Digamos que yo tuviera que representar este estar bajo and you're going to teach me. y tú me vas a enseñar cómo. And if I wanted to go into that downstate, Si yo quisiera irme a ese estado de bajas pilas, how would I do it? ¿qué tendría yo que hacer? Bueno. O sea, tendrías que estar más hacia You adentro. would have to be more internal, Mm-hmm. O sea, no verlo de afuera, más hacia adentro. not see what is going on outside, but inside. Como, How would I start to be internal? How would I ¿Cómo know? podría empezar a estar más hacia adentro? o sea, tu cuerpo Your body necesitaría estar más. needs to be the Uh-huh. the shoulders. Como estar más contigo, pero, You o would sea, need to no be mucha more with relación yourself social, and más no, Sola. More alone? socially, Uh-huh. being Solo. alone. Okay. mm, no interesarte mucho por comer, Wouldn't be interested in eating. llegar temprano a tu casa Would go home early y dormir and go to temprano. bed early. Este, mm, como perder el sentido To lose the de lo meaning, que the haces. meaning of what you do. You're purposeless. Okay. O sea, no hablar con Not tus to talk amigos, with your friends. y la mayor parte del tiempo Most of the time, estar sintiendo to be feeling muchas cosas internas. things inside, being very aware of what is going on inside, feeling things. And then, once you have gotten into the downstate, Y una vez que ya estás en este estado de estar abajo, how long would you stay there? ¿por cuánto tiempo te quedarías ahí? Pues no sé, mucho, o sea, Long time. Uh-huh. Days, weeks? Días, semanas. si puedes empezar como You can't start practicando diario practicing every day. Practice every day? Okay. y luego, o sea, ya que se te haga un hábito And once you have the y habit, ya es automático. you don't have to battle. It's automatic. Uh-huh. And if I did this Y si yo hiciera esto long enough, por suficiente tiempo, what would I be entitled to? ¿a qué tendría derecho? ¿A qué tendrías derecho? Huh? ¿Qué se merecería? Si tuvieras, o sea, si estuvieras así por un If you periodo were like that largo, for a ¿a long qué tendrías time, derecho? What would you be entitled to? Pues como a darte tiempo para estar contigo. To give yourself time to be with you. Yes. And so then if I took enough time in the down state, Entonces, si yo estuviera un buen rato en este estado bajo, then what would I
What would I collect for myself? ¿Qué sería lo que yo encontraría para mí mismo? Como conocer To know, yeah? lo que tú sientes. It's good to know what you feel. Uh-huh. Okay. You've done this before ¿Has in your hecho life? esto antes en tu vida? This being down? De estar down. This being down or doing Sí. therapy. Being down? Sí, estar abajo. Uh-huh. And then how did you come out of it? ¿Y cómo saliste de eso? O sea, fueron, no es una cosa y It's ya. not O just sea, one thing. Uh-huh. fue como It was like el, o sea, estar conmigo like being pedir with ayuda. me, ask for help, y encontrar un sentido a toda la experiencia. to find meaning to the whole experience. Porque en la otra ocasión fue como Because después de In the other time, it de was una experiencia fuerte. after a shocking experience, a hard experience. That you went into the down state? Ajá. Y es que eso te llevó al estar más Sí. baja. What else did you do to get out? ¿Qué más hiciste para salir de ello? Fui a unos ejercicios espirituales. I went to like a spiritual retreat, And that helped you to find meaning? Ajá. Y eso te ayuda a encontrar sentido. Yeah. Okay. And then this down state, do you come by that honestly? That's an English idiom. Do you come by that honestly? It's an English idiom. Es un idioma en inglés que interroga sobre si tú lo enfrentas honestamente. It means, are there people in your family who somehow showed you how to do this? La pregunta es si hay algún miembro de tu familia o gente de tu familia que te haya mostrado cómo entrar en este Who estado. was more likely to be in a down state, your mother or your father? ¿Quién sería más propenso a estar en este estado? ¿Tu mamá o tu papá? No sé, o sea, porque no los he visto no, yo because así. I have never seen them like this. Uh-huh. Brothers or sisters? ¿Hermanos o hermanas? No. A lo mejor es muy encubierto. Or maybe it's very covered, very embedded. Porque lo que pasa es que como Pues a lo what mejor sí, happens is sí that pueden sentirse así probably como yo, they might pero feel en like me, nuestra casa no lo But in demostramos. our house, we never show. Probablemente ellos no se den cuenta como yo me siento. Maybe they are not aware of how I Y yo tampoco alguna vez no me puedo dar cuenta de cómo ellos se han feel. sentido. And also, I might not know, or I may not realize how they feel. Are you getting some therapy to help you with this right now? ¿Estás recibiendo terapia ahora para ayudarte con esto? Uh-huh. Okay. And coming up here to work with me Y el venir aquí a trabajar conmigo is like an additional step es como un paso más to come out, para salir. uh-huh. Which is excellent. Y eso está muy bien. Okay. Let's say that we do a magic therapy Digamos que vamos a hacer una terapia mágica and the problem is gone. y que el problema se va. And you wake up tomorrow morning Despiertas mañana en la mañana and it is completely gone. y ha desaparecido por completo. You're in the up state. Y estás en ese estado de energetizado. What's the first thing that you do after you get out of bed? Es la primera cosa que haces tras levantarte. Pues haz de cuenta, o sea, me levanto y abro la cortina y veo el sol y hay muchas Open the macetas. curtains, I see con the flores. sun, there are a lot of plants with flowers. Y veo los colores I see the colors. y así, o sea, yo digo, ay, qué bonito día, And qué I padre, see ya what a amaneció. beautiful day. I'm so Eh, glad. ¿A dónde voy a ir? Where am I going to go today? ¿Qué voy a comer? What am I going to eat?
arreglo mi cuarto, o sea, atiendo la cama, I recojo todo. make my bed, pick up my room. Saludo así, I say hi to everybody. me bajo a la, I go a la downstairs cocina. to the kitchen. Bueno, me baño y todo, me Well, I arreglo. take a así shower bien. first and take care of my personal appearance. Uh-huh. Ajá. Me bajo y me sirvo un café Then I go downstairs and Uh-huh. prepare myself a cup of coffee. y me lo tomo en donde puedo ver el patio Ay. con todas las plantas I drink it where I can see the y yard así, with o all sea, the con plants. tiempo. And I spend some time doing that. Uh-huh. Y luego ya me salgo a caminar, a And then ver, I go out for a walk. y respirando. I breathe. Fantastic. Maravilloso. If you were to give me a scale, Si tuvieras que darme una escala 10 to 1, de 10 a 1, where 10 is very seriously into the down state, donde el 10 correspondería a un estado muy, muy bajo, the worst that you've ever been, el peor en el que has estado. and 1 is almost, out. Y el 1 es ya casi fuera del problema. What level would you say that you're at now? ¿En qué nivel dirías que estás ahora? Como en un 6. 6. And last month? ¿Y el mes pasado? Como en un 2. 2. So last month it was better. ¿El mes You were pasado happier. estabas mejor? ¿Estabas más contenta? No, es al revés. 8. 8. 8. Sí, So you're coming out. O sea que ya está saliendo. Uh-huh. Okay, let's stop. Vamos a detenernos. I need to talk with my consultants, Quiero hablar con mis asesores. and this will take about 20 minutes Esto nos realistically, va a tomar como 20 minutos realistamente. right? And then we'll bring you back. Y luego te volvemos a llamar. De nada, Rosy. Okay, so let's coordinate the assessment Vamos a coordinar el diagnóstico and see what this gives us. para ver qué es lo que nos ofrece. We would be better if we could use the microphone. Estaría mejor si pudiéramos usar el micrófono. Yes. So, what does Rosanna value? ¿Cuáles son los ganchos de Roxana? ¿Qué valora? Bueno, ¿sí se oye? Sí, ¿Sí se oye? sí se oye. Según yo, primero, antes que nada, First of all, estuvo totalmente con una respiración agitada en todo momento. Could not hear. What? Her breathing? Bueno. No. bueno. What does she value? pero ¿qué es lo que ella valora? We have someone else on the nonverbal part. Sí, alguien más iba a estar pendiente del patrón no verbal. For Pero en example, relación a lo que ella valora, los ganchos, she values being open por ejemplo, ella valora el ser abierta, because Bueno, she's entonces una de las talking cosas, openly in front of a large group of people. porque ella puede hablar abiertamente en frente de un grupo grande. serían cosas grandes. For example, she values nature. Por ejemplo, valora la naturaleza. These are big things. These are what she values. Estas son cosas que ella aprecia, que ella valora. I'm helping you Entonces, ¿qué tienes a- because I want you to get the concept.
Te estoy ayudando para que puedas tener el concepto claro. Sí, sí, sí. O sea, las cosas grandes. Como las plantas, dices. Yeah, the big things. Yeah, she values meaning. Valora el sentido. That's enough. So we don't have to look so hard. No tenemos que desentrañar hasta el fondo de esto. These things are her language. Esto corresponde a su propio idioma. And she told us what she values. Y nos dijo qué es lo que ella aprecia. There are other things that she values, Hay otras cosas que también valora, but this is good, it's enough. pero con esto es suficiente. So we don't have to look so hard. Así que no tenemos que agotar todas. So our therapy is going to speak through these values. Nuestra terapia debe hablar a través de estos valores. And then the attention, El tipo de atención. Yo soy capacidad de responder. That's for me. ¿Quién tiene atención? A ver, right? María. No. Internal. La capacidad de responder soy Oh, yo. responsive. I'm sorry. I was confused. The responsiveness. Yo la vi con mucha apertura. Respondía a... Very open. Ajá. Nothing so interesting. Estaba muy abierta, She was attentive to me. estaba atenta a mí, She answered quickly. respondía rápidamente, She was very pleasant. fue muy agradable. Nothing unusual about her responsiveness. No hubo nada desusual en relación a su capacidad de respuesta. Attention? vi interna y enfocada. Okay. So now, if we help her Si la ayudamos to be external, para ser externa, maybe this will be sufficient probablemente esto pueda ser suficiente to do the problem, to do the solution. para dar con la solución. Cuando hablaba de cuando estaba bien, I don't think es so más either. bien externa, ¿no? Bueno, But this is a main way to do the problem. esta es una manera importante de crear el problema. Probably it won't work Probablemente no funcione to tell her stories about being external simplemente contarle historias de cómo ser externo o de algo, because it is such a central part. porque es una parte medular. So, but we could try that, Pero podríamos intentarlo, give her this message, darle este mensaje, remind her how to be more external, recordarle cómo ser más externa, because clearly it's a way out of the problem state. porque claramente esto la sacaría del estado problema. When she gets up in the morning Cuando se levanta por la mañana and she looks around, y ve alrededor, then she gets over the problem. ella se sobrepone al problema. So I would have to find a very powerful way Así que yo necesitaría encontrar alguna forma muy poderosa to get across this message. para hacerle llegar este mensaje. And I can think of a way to do that. Y puedo pensar en una forma de hacerlo. Okay? So I will now think of a little story, Yo voy a pensar aquí en una pequeña historia, a story about Erickson, una historia de Erickson, and I will think about a story about my daughter, y yo pensaría también en una historia acerca de mi hija, and I will think of a powerful way y pensaría en una forma poderosa to orient her to this message, de orientarla hacia ese mensaje, to remind her to be more external. de recordarle que debe ser más externa. So I'm trying to share my thinking. Estoy tratando de compartir con ustedes mi pensamiento. Once I understand what is primary, Una vez que yo entiendo lo que es fundamental, then I start associating to stories entonces puedo empezar a asociarlo a that I historias may be able to use. que puede ser que yo utilice. Okay? Blanca? En cuanto a la culpa, bueno, es intrapugnitiva. Maybe. Cuando está mal.
When she's fat. La parte que sentía yo es cuando dice When she se aleja la comida si no tengo ganas de she's comer, not hungry, she doesn't want to eat. como no merecimiento de. As if not It is deserving. completely logical what you're saying. Lo que tú estás diciendo es lógico, Because in order to have this problem, porque para tener este problema you should be hard on yourself. debes ser duro contigo mismo. But truthfully, when I listened to her, Pero honestamente, a partir de lo que yo escuché, I didn't hear her being hard on herself. yo no pude percibir eso de que es dura consigo misma. But if most people are going to do depression, Pero pero casi cualquiera que vaya a entrar en una depresión, maybe they would do it by being hard on themselves. probablemente lo hagan siendo duros con ellos But she mismos. doesn't show that. Pero ella no mostró eso. Maybe if I talked with her more, I would find that out. Tal vez si yo hubiera hablado con ella más tiempo, habría descubierto But eso. because I didn't see it or hear it, Pero dado que no lo vi ni lo oí, I'm not going to work with it. no voy a trabajar con ese aspecto. If I wanted to work with it, Si yo quisiera trabajar con esto, maybe I would do this in a paradoxical way. tal vez yo lo haría de una manera paradójica. Uh-huh. And I would indicate to her, Y yo le indicaría in the way of a paradox, en la forma de una paradoja that she should be hard on herself. que ella debe ser dura consigo misma. This would. So, if I could help her to enhance Si yo pudiera ayudarle a que more of the identificara positive things, las cosas positivas, that would be a real, good therapy. eso supondría una buena terapia. So then I can think of another story, Entonces aquí puedo pensar en otra historia, something that I do algo que yo hago, that could speak to this idea que pudiera hablar a esta idea enhancing. de amplificar. Now, if I was in my office, Si yo estuviera en mi consultorio, I would try to have a target rifle, yo tendría un rifle como de tiro al blanco work with only one idea. y trabajar con una sola idea. But now, in a demonstration, Pero en una demostración I may work on a number of different issues. probablemente aborde diferentes aspectos. Elia, control? Ella está uno abajo y espera del terapeuta que la ayude a aclarar lo que siente y la ayude a salir del estado, de estar down. Y la forma que ella controla la relación es no queriéndole dar, pidiendo ayuda, pero no queriéndole dar mucha importancia a lo que está diciendo. Para sonreírse de lo que está diciendo, ¿no? Well, I can think of another issue, another story that I could use Aquí podría pensar en otra historia que puedo that usar could address the idea of being one down, and it's a kind of one down in which you tend to be passive. que haría referencia a este estar uno abajo en donde tú tiendes a ser pasivo. I can think of even an interactional solution. Podría pensar aquí en una solución interrelacional o interaccional. And so I'm writing down stories. I can think of a story about Viktor Frankl. Estoy escribiendo qué historias podría I contarle can ayudarle think a about Frank. a riddle that has to do with Santa Claus.
Podría contarle una que tiene que ver con Santa Claus. So then I'm generating metaphors Estoy aquí generando metáforas that I could use to address que podría usar para dar respuesta these issues. a estos aspectos. Okay? Next. Sí, Representational system. según yo está muy especializada en el kinestésico. Solo en 2 ocasiones, bueno, la primera cuando habló de Chiapas, usó visual, pero volvió todo el tiempo a kinestésico y solo al final cuando le dijo que enséñame cómo le haces, entonces empezó a hablar de visual. No observé auditivo, pero la verdad muy marcado lo kinestésico. Yeah. So if we could orient her to more visual things, that will help. Orientarla a cosas más visuales, eso ayudaría. Okay. Relational. Relacional. Absorbe energía. Solamente cuando le preguntaste qué haría si estuviera bien y abre las cortinas y emite energía, pero en su problema absorbe. So being more of a turtle, Es más tortuga, more than a cat. más que un gato. Okay. Wait. Which? Resistencia. What? Resistencia. Que si pueden, they're hot. Que si pueden por favor prender el aire acondicionado. ¿Sí? She wants to know the relationship between absorbing and being a turtle and eating. People who are absorbing energy are like the moon. Las personas que absorben energía son como la luna. People who give out energy are like the sun. Y aquellos que ofrecen energía son como el sol. And another thought. People who are withdrawing from the world Las personas que están queriendo sustraerse de la realidad are like turtles. son como tortugas. People who are adventuresome Pero aquellos que son más audaces, más aventureros, are more like cats. son como los gatos. They're monkeys. They're exploring. Los changos exploran el mundo. So if there's a problem, Entonces, si hay un some people problema, move away like a turtle. algunas personas se echan para atrás como la tortuga, Other people move toward. mientras que otros van hacia el problema, lo enfrentan. Okay, resistance. How might she continue the problem? Resistencia. De los 3 puntos que me diste a revisar, aprende a estar down sin hacer mucho ruido para no molestar a nadie en casa con su depresión. Así sigue pudiendo estar down según se lo permiten en su casa. Entonces, esto de estar down es es mantener la resistencia en este estilo que ella utiliza, porque si ella se rebelara y pudiera manifestar su malestar, ¿sí?, ya no le sería muy fácil seguirse manteniendo en este estar down. La So we could predicción. predict that she could be resistant by being quiet. Exactamente. Sí, podríamos entonces predecir que ella puede ser resistente permaneciendo callada. Okay. Motivación. Yo pienso que le motivaría recibir energía de los demás a través de relaciones coloridas y alegres. Yes, but there's nothing wrong with her motivation. Pero no me parece que tenga problemas de motivación. It's more of her motivation to get over the problem. Es más su motivación para salir del problema. And her motivation seems adequate. Y la motivación parece adecuada. Okay, symbolic, nonverbal. No verbal. Sí, tiene 4 características. Cuando habla del problema, solo mueve la mano derecha, contiene la respiración, la cabeza es hacia abajo y a la izquierda,
y cruza la pierna derecha abajo sobre la izquierda. Y cuando habla de que está bien, separa las piernas, deja de cruzarlas, mueve las dos manos con movimientos amplios, la cabeza la levanta y ve hacia arriba, y su respiración es más profunda. Okay, great. Muy bien. I don't tend to watch so closely Yo no tiendo a observar con tanto detenimiento because I'm more of an auditory person. porque yo soy una persona más auditiva. So I tend to listen. Yo tiendo más a escuchar. In the second session, I don't write notes. En la segunda sección no tomo notas, I just watch. simplemente observo. I don't know if there's anything that I can use with that. No sé si podría usar alguno de estos elementos. I'll see. Voy a ver. Humor? Sentido del humor. Yo vi poco, solo en una parte donde ella se ríe de sí misma cuando tiene que describir cómo le hace, cómo le deberías de hacer para estar en su estado. Y ella dice, puedes empezar practicando mucho y luego se te hace un hábito y se sonríe mucho, como de sí misma, como... Yeah. This is a little dangerous, what we were doing, Esto que estamos haciendo es un poco riesgoso because it was a gallows humor. porque era humor de galera, Uh-huh. del que está remando. This was a humor that supports the problem. Es un tipo de humor que apoya el problema. So it's valuable not to laugh at things that the person does that support the problem. Entonces es importante no reírse de cosas que hace el paciente que hacen que el problema permanezca. Okay, and then symbolic language, special words. Ese me tocó a mí. Bueno, utiliza dos palabras para describir su estado: estar viva como el estado deseado y estar baja como lo que está pasando ahora. Y también utiliza los colores, las plantas, las flores como símbolos de su estado de ánimo, el que le gustaría tener como símbolo de la solución. Truthfully, compared to other people, there was not so much symbolic language. Comparado con otras personas, no encontré mucho lenguaje simbólico. But this idea of being alive, Pero esta idea de estar viva, I may find a way of using that. tal vez pueda encontrar una manera de utilizarla. Okay, hypnotic phenomena. Fenómeno hipnótico. Resources, I think you skipped Oh, I'm so sorry. Skip the strengths. Me pareció paradójico, pero como que lo que la tiene en el problema también son sus recursos. Una gran capacidad de interiorización, de estar en contacto consigo misma, de verse a sí misma, de hacer silencio, de estar en silencio. This is a great, good thinking. Esta es una muy buena percepción tuya. But it goes along with the resistance. Y de hecho va junto con la resistencia, Being quiet en donde estar en silencio, no hacer mucho is a ruido, strength, es una fortaleza, but also can maintain the problem. pero también puede mantener el problema. También vi la capacidad de dar pasos por ella misma y buscar ayuda cuando ya no puede hacerlo ella. Yes, absolutely. Okay, hypnotic phenomena. Fenómenos hipnóticos. Bueno, creo que observé algunas cosas. Ella crea estar bien, crea estar mal. Me parece que está disociada cuando habla. I would see her more as someone who deletes, Yo la vería más como alguien que elimina and she doesn't notice. y no lo nota. So I would expect her to do hypnotic phenomena that delete. Yo pensaría que ella es buena en la fenomenología hipnótica en lo que tenga que ver con eliminar, Like amnesia,
como amnesia, like negative hallucination, como alucinaciones negativas, things that take away. cosas que quitan. Okay, but I don't think of a way of using that right now. Pero de momento no se me ocurre cómo usar esta información. I'm not going to use a lot of hypnosis. No voy a usar mucho de la hipnosis. Juan Manuel. Then absence, conspicuous absence. Ausencias significativas. La ausencia que encontré fue la ausencia de dolor o sufrimiento al estar hablando de las cosas que le molestan. When she was talking about things that bother her. So maybe we could say that there was an absence of aggression. Había también una ausencia de agresión. And it would have been nice to see more drive. Hubiera sido bueno ver como un poco más de empuje. Maybe that's another avenue that can be in there. También puede ser otra vía. Rather than being quiet and being nice, En lugar de ser silenciosa there can be y some agradable, sense of attack. podía tener también como cierto sentido del ataque. Okay? Then the compliance. La manera en que ella complace. I want to finish everybody first. Vamos a terminar primero antes de las preguntas. Bien. Yo encontré que es muy interna, con mucho diálogo interno, muy lineal, muy enfocada. El problema para mí son las relaciones familiares, por el afecto, la ternura. ¿Después de relaciones familiares? Las relaciones familiares. No te oyen. Las relaciones familiares. El afecto, la ternura. Siempre. We don't know, so we're trying to stay structural. No sabemos cómo sea esto, entonces más bien vamos a permanecer en lo estructural. Basically, her strategy for being compliant is to just be nice. Básicamente su estrategia es ser agradable, ser amable con los demás. Abierta. So I'm trying not to look too deeply. Estoy tratando de no profundizar tanto, Trying to stay on the structure sino de mantenerme en la estructura, rather than looking into the depth of the problem. en lugar de ir hasta lo profundo del problema. Okay, the mechanism? Abierta, pues. She's open. Yeah, open. La número 18, el mecanismo que veo en Rosana, es cómo hace la asociación del dolor, la tristeza y la falta de sentido en su casa y cuando está sola. Okay, to do the down state, she becomes internal, Para estar en este estado bajo, es Ajá. interna, more in her body. está más en su cuerpo, She becomes alone. se aísla She withdraws her interest in eating. y pierde el interés en comer, She goes home early, to bed early, se va a dormir temprano, doesn't talk to friends. no habla con sus amigos. Those are ways of doing the problem. Estas son formas de elaborar el problema. If I organize that differently, Si yo organizo estos elementos de una forma diferente, I could turn those things into a sequence. yo podría ponerlos en una secuencia, But I'm not going to do that. pero no voy a hacerlo. Is this withdrawal Es este alejarse, where she escaparse, pulls back her energy? en donde ella pulls back. That's basically the way that she pulls her energy in. La manera como ella disminuye su energía. Okay, now we need a goal. Ahora necesitamos un objetivo. So we have all of these different things. Tenemos todos estos elementos. And will we focus on one or two? Vamos a enfocarnos en uno o dos. Although Jose can be thinking, a pesar de que José puede estar pensando, a big part of the problem is withdrawal. Withdraw. Que gran parte del problema es que se va de ese. So you could be thinking of a symbol
Así que puedes pensar en un símbolo of withdrawal. de retirarse. Okay, so go ahead. Sí, yo vi como dos metas principales. Una meta mínima podría ser disminuir el umbral de sensibilidad a los estímulos externos. Threshold. The threshold to external stimuli. Porque ella no le llama la atención lo cotidiano, sino que la jungla de Chiapas o los ejercicios espirituales. O sea, esto iría en el sentido de ser la más amplificadora. Okay. Y una segunda cosa que es como quizá más fuerte, más radical, sería que ella cambiara su estado base. O sea, ahora está down si algo no le demuestra el contrario. No le demuestra el contrario. Y que fuera up si algo no le demuestra el contrario. O sea, que moviera el control hacia sí misma. Okay, my way of saying the same thing Una manera de decir eso mismo is that she has been reducing, es que ella ha estado reduciendo, she's been too internal, ha sido muy interna and she's been too passive. y ha sido muy pasiva. And then I think that I will focus on these aspects Yo me enfocaría en estos tres aspectos, and use some metaphors usando metáforas to remind her about how to be different para recordarle cómo ser diferente and not let her do this withdrawal. y no permitirle esto de que se evada. Could be a symbol for withdrawal. Podría ser un símbolo del problema. distanciarse. Un avestruz puede ser. An ostrich would be great. That would be a great symbol of withdrawal. Ese sería un muy buen símbolo para la evasión. So Un for avestruz. a monastery could be a great symbol Ese también podría ser un buen símbolo. Un for withdrawal. So why not do an induction Así que, ¿por qué no hacemos una inducción in which we use a metaphor en donde usemos una metáfora of the problem? del problema? So rather than absorb in a sensation, En a lugar de perception, absorber en a una, fantasy, en una sensación, percepción o fantasía, or absorbing in a hypnotic phenomena, o en un fenómeno hipnótico, I can absorb in a symbol of the problem. puedo absorberla en un símbolo del problema. How about doing a monastery induction or an ostrich induction? Al hacer una inducción de un monasterio o de un avestruz, This is a nice thing to do esto es algo bueno. because what does the induction give? Porque ¿qué es lo que nos da la inducción? It gives comfort. Da seguridad. So it's like a reframing. Es como reencuadrar. Yeah, a cocoon would be wonderful. También un But then not only can I use this as a symbol of the problem,
Y entonces no solamente puedo usar esto como símbolo del problema, I can also use it as a barometer of change. sino también como un barómetro del cambio. Because if I can use the symbol of the ostrich, Porque si puedo usar el símbolo del avestruz and then have the ostrich come out of the hole, y después logro que el avestruz salga del hoyo, and more out of the hole, más fuera del hoyo, and more out of the hole, y más todavía, then I can have a barometer entonces puedo tener un barómetro that tells me how effective my interventions are. que me dice qué tan efectivas son mis intervenciones. So I have the symbol of the problem, Así que tengo el símbolo del problema I do the therapy. y ya puedo hacer la terapia. I check the symbol of the problem. Checo el símbolo del problema. If that's not changed, I do more therapy. Si no ha cambiado, entonces hago más terapia. Check the symbol of the problem, Checo nuevamente el símbolo do del more problema. therapy. Hago más terapia. So the symbol of the problem becomes a barometer. Así que el símbolo del problema se convierte en change. un barómetro del cambio. Okay, now let's take comments from the rest of the group. Vamos ahora a los comentarios del resto del grupo. Una pregunta. En este caso del paciente, el mismo problema que tiene la misma situación que The same problem that she has, but being isolated and introverted. no será la misma motivación de ella. Y la pregunta es, si es así, ¿cómo ayudarla a que este estado que es motivante de suyo para ella, la estrategia mental, para estar así? No estoy cachando. No, o sea, nada más. La pregunta específica es la siguiente. Specific question is, Si la situación o el problema if the problem la podemos considerar de suyo can be considered in itself una motivación a motivation del paciente of the patient, de suyo como estrategia of herself personal. as a personal strategy. La primera. That's La the first segunda question. And the second, es cómo llevar al paciente how do we drive the patient a que logre este mismo to objetivo, achieve the same objective, disfrutándolo, enjoying it, manejándolo, handling y it, tener ella el and control having the control para entrar y salir to come in and según out lo requiera ella misma. according what she requires. Well, I didn't exactly follow. No cachó muy bien. One thing that's important Algo que es importante is that I think to myself, es que yo piense para mí mismo, if I was in this down state, si yo estuviera en este estado bajo, can I get out of it? ¿podría salir de él? Of course I can. Por supuesto que I know that I can because I've done it before. sé que puedo porque lo he hecho antes. So I have to have faith in my ability Entonces lo que debo hacer es tener fe en mi habilidad to solve this problem. para resolver este problema. Then I can have faith in her ability Y entonces puedo tener fe en la habilidad de ella to do similar. para hacer algo semejante. So yes, there's a mechanism that is like a gravity, Así que sí, hay un mecanismo que es como la gravedad, where her habitual style maintains the problem. en donde su estilo habitual mantiene el problema. But there's also a centrifugal force, Pero también hay una centripetal, fuerza centrípeta that can pull out. que puede llevar hacia afuera. Que puede So I want to appeal to the constructive side in her history. That's a very unsatisfying answer, Esta es una respuesta muy satisfactoria, estoy but the best I can do. pero es lo mejor que puedo hacer. Well, yes and no. Sí y no. You could dialogue between the states. Podrías ir entre estos dos estados. You could establish a telephone wire between the two states. Podrías poner como un teléfono alámbrico entre los dos estados. I could do time distortion Podría ser distorsión del tiempo so that she can go inside para que pudiera ir hacia adentro. and feel like it's a long time, And feel what? that it's a long time.
y que sienta que ha estado dentro por mucho tiempo, but actually it's a very little time. pero que de hecho sea por poco tiempo. I could use the hypnosis as a metaphor. Podría usar la hipnosis como una metáfora. If she can go from here into the hypnosis state, Si puede ir de aquí al estado hipnótico, she can go from the down state entonces puede ir también del estado bajo to the up state. al estado energetizado. So going into the trance Así que el estar en trance could be a parallel communication. puede ser una comunicación paralela. But I have goals now, Pero yo ya tengo metas ahora. and maybe I will not be able to bring sufficient power to bear, Y probablemente no voy a poder hacerlas todo lo eficaces. but I'm willing to try my goals Pero estoy dispuesto a intentar estas metas about disrupting the internal nature, acerca de cómo interrumpir esta naturaleza interna, about disrupting the passivity, acerca de interrumpir la pasividad, about accessing more enhancing the positive, y acerca de agrandar esta posibilidad, about being more visual. amplificar lo bueno y de ser más visual. So I think that what we're going to see Creo que lo que vamos a ver is how to make simple ideas es cómo hacer ideas sencillas come alive. que tomen vida. And then you're going to see me address Y the entonces goals that we've discussed, van a verme interpelar a las metas que hemos estado discutiendo, which are really things that she said. que son cosas que ella mencionó. But by gift wrapping them, Pero a partir de envolverlas para regalo, I'm going to change the orientation. voy a cambiar la orientación. And I'm going to help her make simple things come alive. Y voy a ayudarla a que ella haga que cosas sencillas cobren vida. Then if that doesn't work, Y entonces, si eso no funciona, I'd be willing to try that way that you're suggesting. yo estaré dispuesto a tratar lo que tú estás sugiriendo. But in my therapy, Pero en mi terapia, I just stay on the structure, yo permanezco dentro de la estructura, try that, intento eso and be very flexible. y soy muy flexible. Okay? Pero el tema familiar se ve obligada a ser interna, siendo en punto de Maybe. Yeah, could be. So we can look for some interactional solution, Podría ser, y entonces debiéramos buscar alguna solución and interrelacional. I will have a task for her Yo le voy a proponer una tarea that speaks to that. que dé respuesta a esto. I don't want to describe too much, No quiero describir esto mucho, because then you'll miss the drama. porque entonces van a perderse del drama. But I think that as I present the ideas, Pero creo que conforme vaya presentando las ideas, that you will see the pieces come together. van a ver cómo las piezas empiezan a reunirse. And one part of this Y una parte de esto is being a little bit like a computer virus, es ser un poco como un virus de computadora, creating little markers creando pequeñas marcas that contaminate the problem. que contaminan el problema. Like, if a miracle happens, Por ejemplo, si un milagro tiene lugar, what is the first thing you do? ¿cuál es la primera cosa que haces? Which she describes very nicely. Y que ella lo describe de una manera muy linda. Now, that is an example of assessment is intervention. Este es un ejemplo de cómo el diagnóstico es de suyo una intervención. Because now, for the next few days, Porque para los próximos días, when she gets out of bed, cuando se levante, she has to remember my miracle ella tendrá que recordar mi milagro. and what she would do. ¿Y qué es lo que ella va a hacer? So it contaminates Así que contamina her typical state.
su estado normal. And then it may start her on a train of activity that's more constructive. Y esto puede enrielarla en un tren de actividades que es más constructivo. So what I'm trying to do there Así que lo que estoy tratando de hacer ahí is to change the associations, es cambiar las asociaciones, not the problem, no el problema, not the attitude, ni la actitud, the associations, sino las asociaciones. so that her associations when she gets out of bed Para que sus asociaciones cuando ella se levante are just a little bit different. sean solo un poco distintas. I don't know whether that will be enough, Y no sé si eso va a ser suficiente, but if I do more of that, pero si hago más, it may be enough. puede que sea suficiente. Okay, I have to get organized for a minute, Necesito organizar mis notas por un and momento. the hotel needs to do something. Y el hotel necesita hacer una modificación del So why don't we take a short break Vamos a tomarnos un descanso breve while I just organize the data, mientras organizo la información. and then we bring Rosanna in. Y luego le pedimos a Roxana. I wanted to thank you Primero que nada, Roxana, queríamos todos agradecerte because you've given us a gift, porque nos has dado un regalo, which is to help us to understand some things, que es ayudarnos a comprender algunas cosas. and by virtue of being so open, Y porque eres tan abierta, you've helped us to understand better. nos has ayudado a entender mejor las cosas. A second thing is Una segunda cosa es that we decided that I and us were irrelevant. decidimos que tanto yo mismo como el resto del grupo éramos irrelevantes. In some sense, that we are a catalyst. De alguna manera somos catalizadores. Because you're going to get over this Porque esto de que tú te sobrepongas regardless of what happens here. va a ser a pesar de lo que suceda aquí. You've moved yourself out, Tú te vas a mover fuera and de you've gotten therapy, y tú estás en terapia, so you're in the process of your own recovery. así que tú ya estás en proceso de tu propia recuperación. So what we can offer Lo que podemos ofrecer is a way to catalyze this. es una forma de catalizar esto. There's a diagram that I've sometimes made for patients. Hay un diagrama que yo algunas veces ocupo con mis pacientes. If this is above the line, Esto está arriba de la línea and this is below the line. y esto está abajo de la línea. If you're up here Si estás arriba and you're moving along, you're fine entonces te estás moviendo, estás because bien, you're above the line porque estás por encima de la línea and you're feeling good. y te sientes bien. But then some things happen, and Pero some you're below the line, Sucede debajo de la línea. and then you try a thing, Y entonces intentas hacer que te hacen sentir bien, and it doesn't work pero no funciona because you're below the line. porque estás debajo de la línea. So then you go down a little bit more. Y entonces bajas todavía más. Now, line here where you question meaning. En donde tú cuestionas el significado. There's another line Hay otra línea which I would call the wanna, this is English, wanna line. a la que yo le llamaría Quiero. la línea Ajá. quiero, Where people come in and they say to me, donde la gente llega y me dice, Dr. Zeig, I want to be happy. y les dicen, doctor Saik, yo quiero querer ser feliz, Or I want to have sex. tener sexo, yo quiero querer. There's another line down here, which is a line of physiology, Y hay otra línea aquí que es la de la fisiología, where someone could get so involved with themselves en donde algunos pueden como vincularse tanto consigo mismos, involucrarse that tanto, they actually change their chemistry.
que cambian de hecho su química and need a physiological intervention. y entonces necesitan una intervención fisiológica. But an important thing for you Pero algo importante para ti is to make a series of steps es dar una serie de pasos that get you above the line, que te lleven por arriba de la línea, except that they're not going to feel good. aunque no necesariamente. Using stories is to instruct the patient on how to do things different. Por ejemplo, una manera de elaborar historias es instruir al paciente sobre cómo hacer las cosas de una manera diferente. And so you have one grand story Y entonces pueden tener una historia central that has a punchline. que tiene un punteo. Another way of using stories was multiple embedded metaphor. Otra manera de usar historias es metáforas encubiertas múltiples. After the work of the Langtons, where you would tell one story, stop, tell a second story, Aquí dicen, cuentan una historia, se detienen, cuentan una segunda, complete the third story, completan la tercera historia, pick up the second story, después seleccionan la segunda, as if you never told the third story, como si nunca hubieran contado una tercera, complete the second story, terminan la segunda historia and then tell the first story, y entonces repiten la primera historia, as if you never told the second story, como si nunca hubieran hablado de la segunda, and complete this. y completan este ciclo. This can be a very complex form, Esta puede ser una forma muy compleja and there's usefulness for the model. I don't use it so much. y este modelo es útil, yo no lo uso mucho. The Langtons are a very good source. I don't understand. The Langtons. Okay, if you have a problem, and the problem is like depression, Si tienen un problema, como por ejemplo la depresión, and you know that you want the person to be more external, y quieren que la persona sea más externa, you want the person to have more goals, si quieren que tenga más metas, you want the person to be more present. o que esté más en el presente. You could tell a series of stories Podrían contar una serie de historias about being external. acerca de ser externo. You could tell one story about being external, Podrían contar una historia sobre one ser story externo about having goals. y otra acerca de tener metas. You could tell a story about being external, Podrían contar una historia sobre ser externo use symbols, usando símbolos, use a confusion technique. una técnica de confusión. There's no magic in using stories. No hay magia en el uso de las They historias. are just one way to gift wrap ideas. Son simplemente una manera de envolver las ideas para regalo. So this pattern is similar to what patients do with us. Así que este patrón es semejante a lo que los pacientes hacen con nosotros. The patient comes in El paciente entra and tells us a series of stories. y nos cuenta una serie de historias. And these stories represent the class of the problem. Y estas historias representan la clase a la que pertenece el problema. So the therapist is just polite and returns a series of stories. El terapeuta entonces se comporta decentemente y lo que hace es And these devolver las stories historias. are the class of the solution. Y estas historias forman parte de la clase de la solución. So the patient stories are matched with the therapist stories. Entonces las historias del paciente son aparejadas con las historias del terapeuta. And in this example, we took a solution, Y en este ejemplo tomamos una solución, we divided it into components, lo dividimos en componentes and we told a story about each component. y contamos la historia de cada uno de estos componentes. And we made it more powerful Y la hicimos más eficaz by using the tailoring usando la adecuación, el to corte a really medida, make it come alive. para hacer que realmente cobrara vida. All right.
I think that's enough for now. Muy bien, creo que es suficiente por ahora. This is a good time emotionally to break for lunch. Yo creo que emocionalmente este es un buen momento para hacer el corte e irnos a comer. All of the patients should get the handout. Todos los que operaron como pacientes, asegúrense de tener la hojita para sus notas. I would advise the patients to just enjoy the experience. Yo les aconsejaría a los pacientes que simplemente disfrutaran la experiencia. Talk to a friend tomorrow. Que hablen con algún miembro del grupo, amigo, mañana. Get the content of the workshop. Para que les dé el contenido de lo que se estuvo haciendo aquí. We have a lunch video today. Tenemos un video durante la hora de la comida. And Leo, are you going to help? Yes, sir. I just would like to make quisiera hacer un comentario. Let's do a little bit of thinking about assessment. Vamos a hacer un poco de revisión sobre el diagnóstico. Because we need a little formula porque necesitamos una fórmula that can help us to decide the goals. Que pueda ayudarnos a determinar las metas. So this is a data gathering format. Este es un formato para concentrar información. That I use when I'm with clients. Que yo uso cuando estoy con algún paciente. As a guide. Como una guía. It's a guide that helps me to organize. Nice to get positive feedback. That helps me organize the data. Es un